¿Diapositiva? Sí, doctora, sí te observo. Ok. Bien, entonces continuando. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista de una afectación glomerular, esta patología es la más frecuente, ¿no? O sea, la primera ya vimos que era infecciosa, ¿no? Y esta es desde el punto de vista de lo que es el glomérulo, basado en algunos cambios inmunológicos o de función. Y la función más relacionada a una respuesta de una función, digamos, de disfunción podocitaria, ¿no? Ahora vamos a trabajar un poco el tema de síndrome nefrótico, que también tiene sus apreciaciones muy bonitas, prácticas, para poder establecer cuándo decimos que es nefrítico y cuándo decimos que es nefrótico. Acá también tenemos que ver las cuestiones de definición. Una vez que se establezca, tan igual como cualquier otra patología, entonces vamos a ver la definición y la condición terapéutica que ésta requiera, ¿no? Definimos síndrome nefrótico como aquel compromiso glomerular que afecta a la población pediátrica, ¿no? Donde hay una presencia de edema clínicamente demostrada con una proteinuria severa, va los valores a mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora. Fíjense. Lo normal que a veces uno dice, existe, dice, doctora, y hay proteinuria también, o sea, hay fuga de proteínas, claro, otro tipo de proteínas, pero la que se habla acá es bajo esas proteínas, digamos, más selectivas. ¿Cómo? ¿Cuál? La albúmina. Entonces hay proteínas, pero que no van a ir a esos rangos, ¿no? Se dice que normalmente puede estar en 40 mg, miligramos, y día. Y acá se habla, mira, de 40 miligramos metro cuadrado hora. ¿Se dan cuenta, no? Entonces es masiva la pérdida. Hipoalbuminemia, por tanto, si pierdo proteínas, baja mi nivel de albúmina, ¿no? Y estas van a cifras tan importantes como menores de 2.5 gramos por decilitro. Y ahí también se acompañan con condiciones propias, digamos, de respuestas donde el colesterol también se ve afectado, ¿no? O sea, hay bastante dislipidemia. Y la relación, ¿no?, urinaria, ¿no?, de proteinuria, creatinuria, mayores de 2 miligramos sobre 2 miligramos, ¿no? O la presencia de esas famosas tiras reactivas, proteinuria, perdón, de 3 cruces. Proteinuria de 3 cruces. ¿A qué llamamos remisión completa? Llamamos así a lo que es la presencia de una proteinuria, ¿no?, que pueden estar en más o menos en trazas nada más, ¿no?, que se pasó. ¿Se acuerdan que tenía 3? Acá, si es completa, ya no va a tener esto. Si es completa la remisión, esto se invierte, ¿no es cierto? Y esto también se invierte, ¿no? Proteinuria, creatinuria, ya sería menor. Inclusive, miren, ustedes se va a 0.2 miligramos, ¿no? Y el criterio es por 3 días consecutivos, porque hay que monitorear, ¿no? ¿A qué llamamos recaída? 3 días consecutivos de proteinuria mayor, o sea, se estableció, pasó un tiempo y de pronto hay la presencia de proteinuria. Y eso en la tira reactiva. Y lo otro es la relación. Nuevamente se impone la relación, entonces hay una recaída. Córtico sensible. Remisión en un curso inicial de corticoides durante las 8 semanas de tratamiento, ¿no? Córtico sensible. Y esa es la primera, digamos, hay una relación para que ustedes también acá hagan, no, vamos de nuevo para hacerle esa salvedad y ustedes puedan de alguna manera
Entonces decimos, córtico sensible, remisión de un curso inicial de 8 semanas. Ah, o sea que el tratamiento inicial es 8 semanas. Qué interesante, doctora, ya. ¿Y dónde se da? En esa población sensible a corticoides, porque es el primer manejo que se da a esa población. ¿Y quiénes serían? En aquella patología glomerular por cambios mínimos. Hay una relación, ¿ya? Hay una relación muy importante de la glomerulopatía por cambios mínimos, por cambios mínimos. Interesante, ¿no? Entonces, de eso les voy dejando como una forma. Y corticodependencia, que pasado esa condición de recaídas, el paciente aún así es como que sigue con la terapia, pasando esos días, ¿no? O sea, hay una dependencia. Muy bien. Si yo veo acá, tenemos dentro desde el punto de vista epidemiológico, y esto también se maneja dependiendo de la información, ¿no? O sea, de si son de revistas americanas, inglesas, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? Entonces oscila. Puede ser que en la incidencia tengamos nosotros entre 2 a 7 por 100.000 niños menores de 10 años, ¿no? Esos casos nuevos van a una edad promedio entre 2 a 6 añitos. Ah, doctor, entonces, ¿mi edad es importante? Claro. Síndrome nefrótico, la edad está en preescolares. ¿Se dan cuenta? Preescolares. Y ahí ustedes en sus tópicos de urgencia, donde estén ubicados, la edad marca la patología, se acordarán de la doctora Tula. Prevalencia serían 15 casos por cada 100.000 niños, ¿no? Y la mayoría de los cuadros lo presenta el varoncito, ¿no? La presencia de proteinuria en la edad pediátrica suele, de alguna manera, o sea, ser benigna, ¿no? Transitoria, o sea, proteinuria, ¿no? O sea, como les comentaba, se da, hay fuga, pero no es de la selectiva, ¿no? Y hay pacientes que puede ser. Entonces, la interpretación de las proteínas es importante también. ¿Cuántas de esas? Porque se tiene que asociar. Acá, en síndrome nefrótico, requiere, uno, la sospecha clínica, o sea, ¿dónde están ustedes? Pero se apoyan con los exámenes auxiliares. Acá creo que es una de las patologías que sí necesito los exámenes para poder hacer la disquisición, ¿no? Y también importante es ver que existen alteraciones genéticas en esto que nosotros llamamos como una primera intención de decir dónde se da la lesión del síndrome nefrótico en estos 3 momentos que les vamos a comentar, ¿no? Por ejemplo, si yo miro, este es todo lo que nosotros llamamos, ¿no? El tubo contorneado, ¿no? Todo. Es la famosa, ¿no? Cuando uno mira y dice, ah, qué bonito, ese es el asa de Hagle, todo eso. Nosotros no, eso descansa, porque no, las lesiones no se van a dar a nivel distal. Nosotros vamos a mirar esta partecita, que es el glomérulo. Esta es la que se va a trabajar, solo acá. Y dentro de esta, acá, esta partecita, que sería, si yo miro acá, lo jalo y quiero mirar más o menos allá, acá, se agranda, ¿no? Entonces voy a tener acá una partecita de ello. Entonces yo jalo y digo, ah, ya, entonces voy a tratar de mirar y voy a tener acá, por ejemplo, acá, le hago así, un cortecito acá. Esto es lo que vamos a mirar, ¿no? Vamos a ver desde el interior, donde está el endotelio capilar, acá, hasta la parte distal, ¿no? Toda esta parte que uno mira, como un margen de tope, ¿no? Que toda esta parte de acá es la cápsula de Bowman. Pero nosotros tenemos que trabajar esto de acá es donde tenemos que estar bien pegaditos. Y eso de allá, si cortamos esta partecita chiquitita, es esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Muy bien, todo esto de acá.
Entonces, en esta zona glomerular, capilar, donde nosotros tenemos que mirar, ¿no?, la condición que se da, y en capitas, acá, y vamos avanzando hasta el bordecito que nos va a dar. Entonces, toda esta condición vamos a nosotros trabajar. Y se ve acá, ¿no es cierto? Todo esto, vamos mirando la parte del capilar glomerular, que sería acá. Y si uno mira, entonces tendría el endotelio capilar, de abajo, la membrana basal, que está acá, ¿no?, toditita, esa que está verdecita, que después la vamos a ver en la otra, y acá, que le protege, ¿no? ¿Quién es el que le protege para que no salgan, o sea, no se liberen desde acá y haya fuga? Todo esto es justamente toda la parte que es el trabajo que hacen los podocitos, que protegen todo esto lo protege, ¿no? Y tienen por ahí sus famosos pericelos, ¿no? Sus pericelos. Pero también acá, si ustedes van a mirar, ¿no?, toda esta situación está bonito, herméticamente, bien establecido. Pero razones X van a ser, o sea, normalmente salen, claro, salen algunos solutos, no van a salir todos, ¿no? Salen, ¿no? Pero no salen las proteínas, ¿no? Si ustedes miran, entonces, ¿qué salió? Yo esto de acá miro, sí salió, se va acá. Claro, solutos, ¿no? Solutos. Glucosa puede salir también, ya, entonces voy a tratar de mirar, glucosita, ya, todo eso sale, normalmente, fisiológicamente. Pero las proteínas quedan, estas se quedan acá, se quedan. ¿Por qué? Porque hay una situación de carga, o sea, se quedan, o sea, característica de la membrana basal tiene carga negativa. Y la propia proteína también tiene carga negativa. Entonces, en ella se repelen y se mantienen. Hay un equilibrio. En cambio, ¿se acuerdan? Polos opuestos se repelen, ¿no? O polos opuestos se atraen. ¿Qué es? A ver, ¿cómo es? Polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? En cambio, acá están todititas en su sitio, en su posición. Pero por situaciones, ¿no?, de la membrana, que puede tener alguna condición inmunológica, una lesión importante, más desde ese punto, de repente genético, ¿no?, por situaciones de fenestración del mismo endotelio, acá pudiera ser también, hace que esa se desestabilice. Entonces, hay situaciones tanto que se pueden dar en este lado, como también en la parte de la disfunción podocitaria que se daría acá, ¿no? Entonces hay un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no?, que estamos mirando, y que de alguna manera condiciona la salida, la fuga. Lesión por una disfunción, ¿no?, del podocito a través de sus pericelos. Puede ser desde el punto de vista genético, puede ser, nació con alguna lesión genética, y eso se ve más en los pacientes que el síndrome nefrótico, de pronto un bebé de 4 o 5 mesecitos hace edema, y un edema palpebral de pronto generalizado. ¿Hay entonces síndrome nefrótico congénito, doctora? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Donde existe más alteración genética. Y lo otro también, que hay mutantes genéticos. Miren ustedes la palabra. Cómo la parte mutante, mutagénica, ha transgredido muchas patologías, ¿no, mis alumnos? Mutagénica. Todo eso, miren ustedes todo lo que va a condicionar. Entonces hay una fuga masiva de proteínas, eso condiciona hipoalbuminemia, y luego clínicamente establecida el edema.
¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia acá? También las láminas les van a decir, pero yo necesito que acá ustedes entiendan, ¿no? Me dice, doctora, y entonces, ¿dónde se da el tema del síndrome nefrótico, doctora? Porque también es glomerular. Hay inflamación. ¿Pero dónde? Un poquito más pegado al mesangio, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi puntito? ¡Mi puntito! No lo veo mi puntito. Es la parte que está más pegadita a... Vamos a mirar porque quiero que ustedes lo vean. ¿Dónde está mi puntero? Se me fue mi puntero. Vamos a mirar si haciendo así sale mi punterito. Ya lo vi. Ajá. Ese es un truco, ¿no es cierto? Bueno, mi truco, ¿no? Entonces eso se hace por acá, en el mesangio. Es otra forma. No acá. No te altera el podocito. Síndrome nefrótico. ¿Sí? Entonces, es en la parte fisiopatológica de los cambios que se dan en el síndrome nefrótico, no hay una respuesta inflamatoria, sino inmunológica. ¿Sí? Es necesario que ustedes lo vean. Inflamatoria para lo que es las otras patologías del síndrome nefrítico. Entonces, se habla de esas de los tres componentes, pero cuando ustedes escuchen la palabra de la membrana basal glomerular, es esta parte de acá, esto, ¿qué es esto? Todo esto es lo que es la carta de presentación, donde hay una alteración de la membrana a través del diafragma, ¿no? Acá, esta parte, ¿no? Donde hay una inestabilidad de la nefrina y de la podocina. Todas esas láminas están bien explicadas, mis alumnos, y acá mira qué bonito se ve cómo se protegían, ¿no? ¿Se acuerdan? Si uno mira acá, me voy para el otro lado, buscando acá, ¿no? Toda esta parte, ¿se acuerdan? ¿Cómo los protege, no? Todo esto es lo que lo vimos acá, ¿no? Toda la parte, digamos, que es esta de acá. O sea, todo esto. El pedicelo, ¿qué hace? Protege. El pedicelo protege toda esta parte de acá. Todo esto. Y en otra mirada, la estamos viendo acá. ¿Se dan cuenta? Es así, o sea, lo protege. Qué bonito el glomérulo, ¿no? Buena función que tiene, ¿no? Pero, como les digo, puede haber una alteración en esta situación y como lo que hemos visto también a nivel del diafragma, la podocina y la nefrina. Entonces, más frecuente es esta disfunción glomerular. Muy bien. Es otra forma de mirada, ¿no?, que se le da al podocito, ¿no?, y todo lo que condiciona, ¿no?, la forma, digamos, también de salida a través de esto, a través de los pedicelos. ¿Me entiende? Todos tienen una función. Todo es de proteger, porque no pueden salir proteínas para justamente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Para qué hacen eso? Para mantener la presión. ¿Qué sería? La presión oncótica, ¿no es cierto? Muy bien, esta es otra mirada de los cambios fisiopatológicos que se dan sobre la baja, ¿no? O sea, como se escaparon, como se dice, ¿no? Se liberaron las proteínas a través del polo urinario, entonces hay una hipoaluminemia importante. De ser así, entonces el hígado, al ver que no puede producir tanta albúmina, se va por otra forma a activar otro tipo de lipoproteína. Entonces, ahí se libera tantas lipoproteínas de tipo lipasas importantes, ¿no?, inhibiendo a la enzima lecitin colesterol y produce
los famosos incrementos del colesterol, ¿sí? Porque se distrae, ¿no es cierto? Al no encontrar albúmina como una proteína importante, busca otra forma de encontrarse a través de la lipoproteína. Miramos acá, entonces, la lesión glomerular es producto de un incremento del aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, ¿no? Permeabilidad glomerular y fuga de proteínas a través del polvo urinario, y de esta manera clínicamente demostrado que este niño va a presentar edema por esta fuga. Va a haber probablemente cambios hemodinámicos, una hipovolemia puede ser, ¿no? Y también lo otro que es el hígado tiene también, acuérdense que también protege y da los factores de coagulación, y nos damos cuenta que también hay una disminución considerable de inmunoglobulinas. También, ¿se acuerdan ustedes el síndrome nefrótico, que es más, en el adulto condiciona más problemas, digamos, de trombosis por el síndrome nefrótico? En el niño también podría, pero no es lo más importante como los cambios inmunológicos que se da a través de la disminución de la inmunoglobulina G. Por eso es que el niño puede debutar después de un evento viral o después de alguna infección, ¿no?, con un síndrome nefrótico, por la bajada, ¿no?, del sistema de defensa inmunológico. Puede ser mediada por anticuerpos, mediada por células, ¿no? Entonces hay una relación directa del neumococo con síndrome nefrótico, fíjense ustedes. Así como hemos visto tipificación activa en la ITU por E. coli, acá vemos una activación del neumococo para presentar un síndrome nefrótico desde el punto de vista de esa disminución del sistema inmunológico mediado por anticuerpos. Y también, ¿no?, una baja importante, pero hay estudios, por eso me gusta colocar de complemento, para decirles que hay estudios donde cuando el complemento está normal, tiene mayor forma de precisar de que el componente clínico podría estar más para evidenciar un daño a través de cambios mínimos, o sea, clasificado como glomerulopatía idiopática o primaria, ¿no? Criterios donde se han visto eso es por cambios mínimos, que es complemento normal, ¿no?, es importante, y las características que le estábamos contando de la triada. También puede presentarse compromiso del factor antitrombosis 3, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía. Si hay pérdida fisiológica de proteínas, sí las hay, mis alumnos, ¿no? Sí hay fisiológica, pero no a esos valores significativos. La clasificación estaría dada por primaria, y digamos, la carta de presentación, acá tenemos que es por cambios mínimos. Se dice que en la población pediátrica esta oscila hasta en un 80%, importante, ¿no? 80%, cambios mínimos, ¿sí? Pero también podría ser por las otras posibilidades primarias, ¿no? La glomerulosclerosis focal y cementaria, que no responde a esas definiciones que veíamos, ¿no?, que se vuelve córtico resistente y de repente sí va a requerir una biopsia renal. Cuando yo sospecho clínicamente, es un debut por primera vez de edema y donde no hay complemento, digamos, alterado, es normal, y podría ser, digamos, tributario de un manejo con corticoides. Hablo de cambios mínimos. Pero si él no responde, se vuelve córtico resistente o de repente hay muchas recaídas, hay que hacerle biopsia. Acá no requiere en primer intento biopsia renal en esto, porque
clínicamente se va viendo y que simplemente los 3 factores alterados son la albúmina, ¿no?, que es importante, ¿no?, ver y la proteinuria en 24 horas, ¿no? De ser así, acá el complemento por lo general está alterado. Ya hay una hipocomplementaria importante. Entonces, puedo yo sospechar de una glomerulonefritis, membrano proliferativa, membranosa, que esto es más en adultos, se da, y una nefropatía por IgM. Entonces, tengo que hacer biopsias para las siguientes, ¿no? Secundaria, miren, una púrpura Genoshoi le puede dar, terminar con una evolución y de repente una complicación, síndrome nefrótico, lupus, diabetes. Entonces es muy lábil, ¿no? Muy lábiles, porque han visto que tienen varias formas de mecanismo fisiopatológico que interviene en el síndrome nefrótico. Entonces, les hablaba que había síndrome nefrótico, sí, por suerte, poca. Y acá menos, ¿no?, en nuestra población. Parece que más las condiciones, digamos, genéticas, en el tipo de raza, todo eso, hay más, digamos, elementos de juicio para poblaciones no mestizas como nosotros, no hay, ¿no? Por ahí creo que hasta la población mestiza nos ayuda de alguna manera, ¿no? Entonces, para otro tipo. Tanto así que les hablaba de mutación, miren, cuánta en ese síndrome genético de aquel niñito, de repente, se me ocurre decir de raza negra, y que a los 3 meses debuta con todo eso precozmente, son aquellos niños que se van a una enfermedad renal crónica rapidísimo, rapidísimo, y también mortalidad alta. Hay una relación estrecha con mutaciones de los genes, miren, NPHS1, 2, ¿no?, y LAMP2. Como les digo, por suerte no se ve en nuestra población. Esta es para presentarles esa relación tan importante de los eventos fisiopatológicos que se da a mis alumnos en el síndrome nefrótico y que puedo de alguna manera decir, si es córtico-sensible, probablemente sea una enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Entonces les estoy dando la evidencia de lo que yo les comentaba, ¿no? Y que normalmente esto podría ser sujeto a que dentro de la fisiopatología se dé una disfunción podocitaria desde el punto de vista, o sea, como llamamos, disfunción, o sea, funcional. Sin embargo, las otras patologías, no por cambios mínimos, sino las mencionadas previamente, que están muy ligadas a una córtico-resistencia, por ejemplo, a mencionar la glomérulo, ¿no?, esclerosis focal y segmentaria, se da por esa alteración podocitaria desde el punto de vista estructural, ¿no? Y también desde el punto de vista, digamos, de la población, de acuerdo a la edad, menores de 1 año, con problemas de tipo genético. Esto sí se da en la población, digamos, de los preescolares con esta condición. ¿Cuántas veces hemos visto hasta niñitos que vienen por debut de un dolor abdominal? Entraron a la emergencia un niño con dolor abdominal súbitamente, la mamá inexplicable, ¿ha habido eventos de diarrea? No, doctora, no ha tenido, simplemente con el dolor. Le hacemos ahí, vemos ahí fiebre, no hay fiebre, no, qué raro, porque a veces es una respuesta inflamatoria para, inclusive, si yo digo 5 añitos, de ahí en adelante es más frecuente en escolares una apendicitis que en preescolares, pero término medio, digo, no, ni hablar, un hemograma, una pequeña leucocitosis, pero llama la atención, no tan significativa, y me preocupa, dolor abdominal. Cuando en eso miramos y decimos, señora, ¿ha tenido ya eventos de estos de dolor? Ay, doctora, me olvidé de decirle, sí, ha tenido un cuadro, ¿no? Si ya tuvo el antecedente síndrome nefrótico, hay que pensar en una complicación muy frecuente de aquel niño que está muy bien
en su vida de actividad diaria es el dolor producido por una bacteriemia, ¿no? Y que puede producirle una peritonitis, ¿no? Entonces es necesario. O si no, un dolor abdominal referido por una neumonía. Entonces, toman la placa, por eso es que a veces a estos niños un dolor abdominal que no está bien dirigido y descartas apendicitis a través de una eco y clínicamente también por el examen que le hagan y el monitoreo, porque es un dolor, no va, digamos, increciendo, sino más bien está en meseta. Entonces uno va viendo de que este niño de repente está cursando con usted. Le pido una tórax abdominal para evaluar la condición y veo que por ahí hay una neumonía segmentaria. Entonces, hay este detalle muy importante de los mecanismos inmunológicos que se da por activación de las células T, ¿no? En la situación, digamos, de la liberación de citoquinas proinflamatorias que se dan como respuesta. Se asocia mucho que la presencia de una interleucina 13, ¿no? Con una sobreexpresión de la CD80 y hay una relación entre CD8 interleucina 13 en lo que es la afectación de los podocitos y la presencia de proteinuria. Entonces, está involucrado en los eventos fisiológicos y hay que tenerlos en cuenta para que un niño que viene con síndrome nefrótico hay que descartar. Inclusive para dar el manejo por primera vez, de repente es un niñito que viene y debuta con edema, todo eso, y lo colocamos y lo etiquetamos que es un niñito con posibilidades de tener una enfermedad a cambios mínimos inicialmente, sensible a tratamiento con corticoides, no requiere biopsia y nos vamos a hacerle, digamos, el seguimiento. Clínicamente, entonces, ya ustedes saben que esa lesión glomerular se da por todos los eventos que les he mencionado, pero hay algo importante que quiero que lo tomen como algo, digamos, que nosotros como valor agregado dentro de las ponencias que sus tutores les brindamos, que la presencia de edema me dice que existe ya un hecho, ¿no?, fisiológico que se va dando cuando ya la proteinuria se va formando dentro y que aflora el edema dentro de estas 2 a 4 semanas del inicio de la proteinuria. ¿Ok? Y también decirles de que hay esa relación, digamos, de que si yo tengo un edema generalizado con compromiso de derrame pleural, es que la albúmina debe estar así, baja en valores menos o iguales a 2 gramos, ¿no? Entonces es bajísima. Inclusive, si es anasarca completa, ese paciente hay que cuidarlo porque la albúmina debe estar en valores entre o menor de 1.5 gramos. Entonces, clínicamente y fisiológicamente demostrado que es necesario atender estas condiciones porque van de la mano, ¿no? Ya ustedes saben respecto a la condición, ¿no?, en la denominación de oliguria, ¿no?, a valores de 0.5 a 1 ml, ¿no?, mililitro kilo hora. Y fíjense lo que les decía, el dolor abdominal. En adultos, por ejemplo, un dolor abdominal, de repente puede ser inclusive por un tema que ustedes dicen, no, isquemia mesentérica, hablan, ¿no? O sea, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambia en el adulto? Pero siempre pensar en una trombosis también si es que el paciente tiene una nefropatía, ¿no? Entonces, estos fenómenos tromboembólicos más en adultos, pero está mencionado también en la bibliografía en la población pediátrica. Muy bien. Si se da esta hipoalbuminemia, se supone que es el reflejo de que hay un desequilibrio de la presión oncótica, ¿no? Entonces hay una disminución del volumen plasmático. Pero puede tener 2 caminos, ¿no?
Uno que puede ser por depresión importante, ¿no? A través de la albúmina y el desequilibrio de la presión oncótica, o lo otro también, que puede ser por incremento del sodio, ¿no? Entonces, ya en alguna forma hay presentaciones clínicas en las cuales el edema puede ser por hipovolemia o el edema de repente es por una sobrehidratación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, mis alumnos lo hacen a través de una historia clínica y eso creo que no nos vamos a cansar de repetirles que el éxito de un profesional, mis alumnos, ahora que ustedes están a puertas de finalizar con su curso de pediatría, en todo, donde estén ubicados, es la historia clínica. El diagnóstico a través de una buena anamnesis les da el 60% de diagnóstico de sospecha, de impresión diagnóstica, mis alumnos. Miren cuán importante. Y yo me acuerdo que en algún momento en un artículo escuché, o sea, le di lectura y lo puse, y lo hice mío. Cochrane decía que la anamnesis bien detallada nos da hasta un 70% del diagnóstico. Es una evidencia importante, entonces, que ustedes tienen que hacer una buena anamnesis. Un buen relato realmente les va a ayudar bastante como futuros profesionales, excelentes futuros profesionales. El antecedente, si es que hay por ahí, indagar la presencia de litiasis renal en los padres, de repente por ahí si algún familiar murió antes del año, buscar por qué murió antes del año de edad, si hay alguna patología renal establecida, problemas neurológicos. ¿Cuántas veces esa famosa vejiga, no había ni siquiera datos de parálisis cerebral infantil? No había. Y sin embargo tenía una vejiga neurogénica. Cuando vamos a verlo, ese chiquito, lo examinamos siempre. Examinen a un niño menor de 2 años en decúbito dorsal y en decúbito ventral. Es necesario aperturar el glúteo para mirar si no tiene por ahí un famoso seno pilonidal. Eso es el hoyito pilonidal, la fosita que hablan, que está al final de la región sacra. Es necesario mirar si hay hoyuelo o no, colocar el estilete, si tiene continuidad o no tiene continuidad, o un vello. Un vellito ahí como que tiene así, como inclusive un vello grueso, como y diferente al pelito del cabello del niño. Todos esos detalles son necesarios, mis alumnos, porque de alguna manera voy a descartar una disrafia neural, como yo invito siempre a los alumnos para que vean esa situación y descartar afecciones neurológicas como es una vejiga neurogénica. Y simplemente con el examen. Y de ahí el examen auxiliar de Simpoli, ¿no es cierto? Y las imágenes que es necesario también. Muy bien, entonces el diagnóstico ya lo saben, por esos 4 elementos que son necesarios, o 3 mínimos permitidos, como es el hecho de la proteinuria y por albuminemia, que es necesario que ustedes lo tengan, ¿no? La hipoalbuminemia, que es una parte, ¿no? Con la proteinuria. 40 miligramos por metro cuadrado, hora, acuérdense de eso, ¿no? Y los complementos que hay con la hipercolesterolemia, que está dentro de eso, y si hay algún foco evidente infeccioso que es necesario. La biopsia ya les comenté que es necesario solo establecerlo en aquellos que existen otros datos, ¿no? Y que no les parece por primer debut una patología a cambios mínimos. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Es así inicialmente, no requiere biopsia, ¿no? Acá tenemos el síndrome nefrítico versus nefrótico, ¿no? Y si acá clarísimo también les pongo, vamos a mirar, para ubicarle mi puntito. ¿Dónde está mi puntito? Mi puntito que no lo veo, se me escapó. Quería yo, pero sí, felizmente se ve, felizmente se ve. A ver acá.
creo que no. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ahí era. Nefrótico, ¿se acuerdan que les decía? Preescolar es por lo general, y frecuente, ¿no? Así, frecuente. No significa que no le va a dar a un paciente de 12 años, ¿no? Un escolar, por supuesto, pero lo frecuente, lo frecuente. Nefrítico, escolares, ¿no? El edema, nefrótico, blando, deja fobia, ¿no? Y bien, ¿no? O sea, si ustedes ponen 2 deditos a la presión, ahí van a encontrar la presión y con los 2 deditos bien ubicados. En el nefrítico es duro, ¿no? Regresa rápidamente, ¿no? La proteinuria en ocasiones, dice el nefrítico. En la otra, y ustedes saben que es masiva, ¿no? Una hipovoluminemia, por tanto, por esa pérdida de eso. Colesterol sumamente alto, ¿no? Puede o no tener hematuria. En el nefrítico, hematuria se establece y la hipertensión arterial. Muy bien. En el síndrome nefrótico ya les comenté, ¿no es cierto?, respecto a la frecuencia de esta y que de alguna manera es sensible a los corticoides. ¿Puedo yo dar dentro de esto algún hipertensivo? Por lo general no se requiere, pero en algunas situaciones donde hay un poquito de inseguridad, ¿no?, del diagnóstico, entonces podemos hacer un manejo mucho más, o sea, por ejemplo, le puedo dar estatinas porque hay trazas o aumento del colesterol importante. Sí se impone el tratamiento con estatinas, ¿no?, a estos datos. Si yo puedo, de alguna manera, mejorar la diuresis de este pequeño, porque puede tener oliguria, sí puede tener inicialmente, después poco a poco, con la restricción hídrica, rápidamente los eventos hemodinámicos se controlan. Eso es muy importante, pero podrían ustedes dar, ¿no? ¿Por qué se dice que no se debe hacer la biopsia? Porque no hay muchos cambios, son mínimos. Entonces, ¿y por qué esa población en los estudios que, digamos, que se han hecho a poblaciones grandes con síndrome nefrótico, se han dado cuenta de que la mayoría son córticosensibles y no requieren? Y como no hay cambios estructurales, el podocito mantiene su estructura abrazando toda la parte del glomérulo de manera hermética. O sea que no necesitaría hacerle la biopsia. Entonces, por ejemplo, acá les menciono, ¿no? Si yo tengo un pequeñín de 3 añitos con un peso de 20 kilos y su superficie corporal es de 0.7 y tiene un edema con derrame pleural y una albúmina de 1 punto que no salió ahí de 5, entonces yo tengo que hacer una restricción, ¿sí? Entonces, el volumen que puedo dar se sujeta entre 600 a 800 por metro cuadrado día. Entonces, esa es la forma de darle. Tengo que darle un volumen restringido. Porque lo normal, mis alumnos, ¿cuánto sería para 3 años? ¿Cuánto de volumen normal le doy? Chicos, ¿cuánto de volumen normal a un niño que no tiene nada? Es normal. 3 añitos. Oscilaría entre 1.200 a 1.500 por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no es cierto? En cambio acá le estoy dando casi, se dan cuenta, o sea, menos, ¿no? 800 por metro cuadrado de superficie. De 1.200, 800. Tengo que bajarle, porque tengo que está con edema, tengo que restringir. Y también tengo que darle poco sodio. Y si tiene 1.5, tengo que darle albúmina, porque si no, ese niño se va a un shock por hipovolemia, ¿no? Entonces lo podemos perder simplemente por esta fuga masiva de proteínas y que está con una albúmina baja considerablemente. Entonces yo necesito darle albúmina. Entonces se da cuando los valores son menos de 2 o igual a 2 gramos, ¿no? La albúmina. Si no, no necesitaría. Si tiene 2.5,
no le doy todavía, ¿no? Y usted se va a dar cuenta porque 2.5 no está relacionado a derrame pleural, ¿no es cierto? Acá, derrame pleural. Es un ejemplo que les va dando un poco también con los cambios fisiopatológicos que se dan. Muy bueno, es un ejemplo que lo manifiesta siempre el Instituto de Salud del Niño, que lo tomamos porque es súper práctico. La edad que les decíamos, ¿no? 3 añitos, frecuente preescolar. La albúmina, cuando los valores están por debajo de 1.5, requiere. Y si está así, puedo darle, pero junto, yo no puedo darle, o sea, si le doy la albúmina, luego de la ¿cómo se llama? Del endovenoso que le estoy dando de la albúmina, debo jalar, porque también lo puedo sobrecargar, la furosemida, para mejorar hemodinámicamente el espacio y mejorar la presión oncótica. Tengo que meterle dosis altas de furosemida, pero después de la administración de albúmina. Espironolactona sí, los eventos, acuérdense que se van dando, porque no sabemos cómo está la presión arterial desde pequeño, porque puede estar potencialmente en riesgo de shock o no. Necesito mejorar un poco la presión, ¿no? El peso diario, un balance hídrico estricto que es necesario, ¿no? Después, pasado ese momento de las 24 horas, lo tengo que desfocalizar y someterlo a un tratamiento con corticoides, pero después de una desfocalización. Doctora, ¿qué significa desfocalizar? ¿No? Ya ustedes saben, pero siempre les doy algunos parámetros que son necesarios, ¿no? Siempre uno tiene que hacer descarte, o sea, otorrino tiene que evaluarlo, porque ustedes se habrán dado cuenta que crónicamente puede estar ese niño con una faringoamigdalitis crónica y ya no, o sea, se hizo, como se dice, convive con el germen, tranquilazo, pero una mirada siempre es bueno, ¿no? Necesitamos una radiografía de tórax. Hemos visto casitos de complejos primarios también, y así que tenemos que ir solamente con dieta y ampliar los exámenes para descarte de una tuberculosis o alguna patología asociada. Entonces necesitamos esto. Un examen de orina también para ver cómo va la densidad urinaria, cómo está, si hay una infección también oculta, porque acuérdense el síndrome nefrótico, ¿qué es lo que tiene? Cambios en el comportamiento del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, en ese, digamos, en esa alteración transitoria, siempre hay que decir que tiene que ser así, transitoria, es necesario proteger al niño, ¿no? Y paralelamente también le pedimos el estudio parasitológico de esas 3 muestras, y eso va avanzando, porque eso no mata, como siempre se dice, ¿no? Mata más la misma presencia del síndrome nefrótico, entonces hay que controlarla. Muy bien, entonces el pronóstico es bueno, pero sí decirles que casi se puede decir un buen porcentaje de los niños sometidos al tratamiento con corticoides, ¿no? Las primeras 4 semanas, que debe ser diario, ¿no? Se da 60 miligramos metro cuadrado, y después las 4 siguientes de manera interdiaria bajo a 40 miligramos metro cuadrado. Son las 8 semanas que tengo que dar. El niño, de todas maneras, aunque pase, ese es como dice el dolor de cabeza de los especialistas, ¿no? Hacen las famosas recaídas, pero de una y otra intención, pasado los 6 a 7 años de toda esta odisea, el niño sale curado, ¿no? Entonces, una cuarta parte de pacientes pueden persistir en actividad después de los 18, pero hay un 40% de alguna forma pueden presentar recaídas, pero no lleva a la insuficiencia renal crónica. Miren, que teniendo simplemente una infección la lleva, ¿no? La infección urinaria, ¿se acuerdan? Con esas cicatrices puede llevarte a una enfermedad crónica, ¿no?
que deteriora, una enfermedad crónica deteriora, ¿no? Y estos chiquitos pueden salir adelante, salvo que hubiera otro tipo de causas secundarias de síndrome nefrótico. Muy bien, entonces acá está lo que les comentaba en otro ejercicio de recomendaciones, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? De los 40 miligramos y los 60 inicialmente y 40 posterior, ¿ok? Acá está el fluxograma que yo siempre les digo, me leen mis alumnos y van viendo las alternativas que se van dando, ¿ok? Siempre un recordaris es necesario. Las alteraciones genéticas de las proteínas podocitarias tienen un impacto en el manejo terapéutico y el pronóstico. Es necesario saber eso, ¿no? Hay un grupo de recaídas que les decía, ¿no? Y van orientados a esa corticoresistencia, un 20%. Muy bien, mis alumnos. Efectos adversos como cualquier medicación, porque son 8 semanas, ¿no? O sea, inicialmente 4 semanas, ¿no? Y luego 4 semanas siguientes. Entonces, los corticoides pueden darles este deterioro, ¿no? Un deterioro del crecimiento, porque es un niñito, la mayoría que les decía preescolares, ¿no? Entonces puede haber un poco de obesidad o sobrepeso, ¿no? Y eso tiene que monitorearlo, tiene que monitorizarlo. Las otras alternativas terapéuticas para los pacientes que son corticoresistentes se imponen la ciclofosfamina y la ciclosporina. Este es un fluxograma donde el médico general puede, de alguna manera, con las pautas que se les ha dado, a través de que ese pediatra o un médico general que está en el segundo nivel y que puede, con un examen de orina completo, ver cómo va y las proteínas también, porque ya hay un soporte, digamos, de exámenes auxiliares en el segundo nivel. Ahora me han comentado que están muy bien equipados, ¿no? Desde el punto de vista laboratorial y de imágenes también en el segundo nivel. A mí me da gusto realmente como exfuncionaria, ¿no? De saber que está mejorando la categorización de los establecimientos. Qué bueno por ello. Tercer nivel, ya es necesario que el médico no se quede con el paciente. Si hay por ahí cuadros repetitivos y no hay una mejoría a través, por ejemplo, de esto, de simplemente con las tiras, ¿no? De proteínas que se mantienen en 3 cruces, o de repente bajó, pero nuevamente repite a las 2 semanas, no se queden. Avancen para el criterio de referencia, que es importante, para que el especialista considere otras alternativas terapéuticas de manejo. Muy bien. Complicaciones las que les dije, ¿no es cierto? Infecciosas, ¿no? Y también puede ser de tromboembolismo. Pocas veces se ve temas digamos, de lipidemia importante, severa en la población pediátrica, pero a mencionarlas dentro de la información, entonces hay que darlas, ¿no? Injuria renal aguda se ha visto pocas veces, pero también hay esa sospecha de estos, que de repente en su mecanismo, como se dice, ¿no? Puede estar de repente en un overflow, o sea, en otro tipo, no desde el punto de vista de la presión oncótica demostrada, sino de la presión hidrostática. Y ese niño puede entrar a una insuficiencia renal aguda. Muy bien, mis alumnos, gracias por su paciencia. Si hubiera alguna pregunta, dejamos acá. Como conclusión, a mí me gustaría ver que las conclusiones, algunos de ustedes como alumnos, le den la lectura, porque a veces entre ustedes, entre pares, eso va bien. A ver, alguna de mis alumnos, cualquiera, empiece leyendo las conclusiones. A ver, doctora, sí, la primera conclusión es que la causa más frecuente de la patología glomeruloprimaria es los cambios mínimos en edades menores a 6 años, siendo corticosensibles, ¿no? Perfecto. Vamos, siguiente.
¿Otro quiere? ¿Otro? ¿No? Ya, Chicos, doctora. a ver. El pediatra general debe poseer los conocimientos básicos encaminados a identificar este signo clínico, dirigir su valoración en las etapas iniciales y colaborar posteriormente en su seguimiento a largo plazo. Excelente, ya saben, ¿no? O sea, siempre. Es una lucha, es un síndrome nefrótico, es una patología que no termina muy rápido. Hay que tener mucha paciencia. Seguimos. Otro, otra. Doctora, En ni- Adelante. en niños menores de 1 año o mayores de 10 años con síndrome nefrótico corticoresistente y síndrome nefrótico familiar se recomienda biopsia renal y estudio genético. Excelente, acuérdense de eso, ¿ya? La edad también marca la condición de biopsia. Ok. Siguiente. Da la vuelta entonces, porque no veo. No escucho, diré. No escucho. Sí, la gran mayoría de proteinurias son de origen glomerular y traducen fenómenos benignos y transitorios. Ok. Finalmente, el tratamiento de soporte con YECA y ARA2, acuérdense que eso está dentro de las alternativas, pero se han dado cuenta, no es tanto como el hecho de una dieta restringida en volumen y en dieta también que sea hiposólica. ¿Se dan cuenta? En el síndrome nefrótico, lo más importante es la restricción hídrica, ¿no? Pero ir siempre de la mano, porque puede ser de que es diferente restringir 800 metros por metro cuadrado de superficie corporal, pero de repente más importante es aquel que tiene anasarca, ¿no? Restringir un poquito más, entonces a 600 por metro cuadrado de superficie, ¿no? Para evitar, digamos, el famoso problema, digamos, hipovolémico importante. Ok, entonces el control de la hipertensión y la dislipidemia son estrategias útiles en el síndrome, sobre todo genético y córtico resistente. Entonces, de alguna manera, les digo que la primera parte que nos dicen del YECA y el ARA2, eso está más relacionado a otro tipo, no necesariamente para cambios mínimos, ¿ah? Ojo, pestaña y ceja, para enlentecer la progresión a la enfermedad renal terminal. Muy bien, mis alumnos, un gusto y bendiciones para cada uno, porque creo que acá termino. Gradualmente estamos disminuyendo el número para darles el apoyo a todos los docentes jóvenes que están incursionando ya en la docencia, que me da mucho gusto. Todos tenemos un ciclo y así que en ese estamos, ¿no? Buenas tardes, mis alumnos. Muchas gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hola, doctora, gracias. Hasta luego. Doctora, una puntita. Ya cortó.